O sea, si no es Alberto Fujimori, es Keiko Fujimori. Hay Fujimori para... 22 de septiembre del 2007, el expresidente Alberto Fujimori es extraditado al Perú para responder por sus múltiples delitos. Pero, ¿cómo hizo este hombre de doble nacionalidad hacerse con el gobierno peruano y crear una horda de fanáticos políticos para así arrastrar al Perú a 11 años de dictadura plagada de corrupción y de crímenes contra los derechos humanos? Apocalipsis, Fujimontesinismo, el ascenso de Alberto Fujimori. ¿Cómo fue posible el ascenso de Alberto Fujimori? Presidente Gonzalo es el guía, con qué pueblos del mundo triunfarán, luminoso sendero transitamos. Sendero Luminoso fue el grupo terrorista más importante y sangriento de nuestra historia republicana. Se le atribuyen cerca de 70.000 muertes. De corte izquierdista, este grupo pensaba que era posible una revolución armada, como la que ocurrió en Cuba, es decir, del campo hacia la ciudad. Sin embargo, prontamente se divorciaría de la izquierda, ya que radicalizó sus acciones y pasó a tomar la ideología, en sus propias palabras, marxista, leninista, maoísta, presidente Gonzalo, sobrenombre del cabecilla del grupo, Abimael. Sus acciones terroristas ya habían puesto la agenda de las elecciones presidenciales de 1990. ¿Cómo afrontar su lucha? Estas elecciones eran particularmente decisivas, ya que el gobierno anterior, aprista, había dejado al país sumido en una inflación galopante. Los principales candidatos fueron Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático, Henry Piz por la Izquierda Unida, Luis Alba Castro, el candidato oficialista aprista, y el disidente de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, y por supuesto, Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, hijo de Naoichi Fujimori y Mitsue Inomoto, ambos nativos de Kumamoto, Japón. Aunque era desconocido en la política, en algunos sectores su nombre, Alberto Fujimori, era conocido, ya que fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores e incluso conductor de un programa televisivo llamado Concertando, emitido por el Canal Nacional del Perú. Sería Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori quienes pasarían a la segunda vuelta electoral. Y con un 62% del total de los votos, el primero, Alberto Fujimori, sería proclamado presidente constitucional de la República del Perú. Para esta etapa ya trabajaba con su fiel asesor, Vladimiro Montesinos, su mano derecha. Durante el régimen sería muchas veces él quien, usurpando la función presidencial, tomaría las decisiones políticas. Es aquí donde nace la dupla Fujimori-Montesinos. Uno no vivía sin el otro, a veces peleados, pero casi siempre juntos, incluso en la derrota. Montesinos se volvería en su socio y pieza fundamental del régimen. Sin embargo, a pesar del éxito del shock económico del 8 de agosto de 1990, los problemas para el ejecutivo de la entonces aún democracia se agudizaban, ya que el legislativo impedía muchas de las reformas que Fujimori planteaba hacer. Alguno de los casos fue la observación y devolución de la Ley General del Presupuesto de la República. Estas acciones enfurecían al régimen, quien vio en la democracia un obstáculo que debía superar. Sin embargo, Sendero Luminoso volvería a atacar. Y el gobierno también. El grupo Colina. La noche
del 3 de noviembre de 1991, en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Guanta, número 840, este grupo asesinó a 15 personas. Declararía Isaac Paquiyauri, ex miembro de este grupo terrorista del Estado, que el presidente y Montesinos los felicitaban por ello, y que solamente por la muerte de un niño de 8 años, Montesinos y Fujimori estaban un poco molestos, como si la muerte de un inocente valiera solamente unos momentos de enojo. A pesar de las acusaciones existentes en contra suya por este primer crimen, Fujimori llevaría a cabo su más grande plan. La forma de consolidar el poder en un solo individuo es a través de la fuerza, y Fujimori, aprendiendo de los otros golpes de Estado, ordenó que los jefes de las demás regiones militares del país se reunieran en Lima. Y entonces, el 5 de abril de 1992, sucedió. Tropas del ejército peruano toman el Congreso y otros símbolos de la democracia peruana. Únicamente pudo informar la prensa internacional. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Señorita, por favor, retírese. Disolver. Fujimori cerraba el Congreso a la par que arrestaba a sus opositores, como Gustavo Gorriti, quien fue encerrado en el Pentagonito por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, recibiendo órdenes directas del presidente Fujimori, únicamente liberado después por presión extranjera, a lo que el gobierno más tarde diría: Primero, la liberación inmediata de todas aquellas personas que fueron detenidas por considerarse que estaban exponiendo puntos de vista que afectaban la estabilidad del país. Eso ya se ha hecho. El señor Gustavo Gorriti, como ustedes saben, fue puesto en libertad esta mañana. El señor Gustavo Gorriti había sido tomado y había sido detenido no porque fuera periodista, sino porque se tenía conocimiento que él tenía documentos secretos, documentos de carácter secreto de la Fuerza Armada que ningún civil en el país debiera haberlos poseído. Y sin embargo, nunca se presentaría pruebas de esto. Con toda la prensa nacional censurada, Fujimori únicamente hablaría con medios internacionales, siendo su opinión del golpe. Por ahí me faltó un asesor de imagen. Ya para entonces, Fujimori hablaba de un país al que vamos nosotros mismos a conquistar. La medida fue aprobada por un 80% de peruanos y consolidó así el poder de Fujimori en el gobierno del Perú, creando así la figura mítica del líder a la que él llamaría el Chino. Aún existía una meta final, algo que consolidará aún más a su dictadura. El 16 de julio de 1992,
En el distrito de Miraflores, en la cuadra 2 de la calle Tarata, Sendero Luminoso lleva a cabo uno de sus más atroces y mortales atentados terroristas. Pese a que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de... Serían 25 muertos y más de 200 heridos. Sendero Luminoso seguía siendo un real peligro para el país y era urgente tomar algún tipo de medidas. Fue entonces cuando se decidió usar la inteligencia. Este es el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, conformado por jóvenes, miembros de la Policía Nacional del Perú. Comenzaron a seguir, utilizando técnicas de inteligencia y espionaje avanzadas, al cabecilla número 1 de Sendero Luminoso. Ya habían existido 2 intentos de captura, ambos fallidos, pero sus frutos fueron decisivamente importantes en lo que sería la captura del siglo, la captura de Abimael Guzmán, de quien se sabía ya se encontraba en la ciudad de Lima, junto a otros miembros cabecillas de la organización de Sendero Luminoso, celebrando distintas reuniones y congresos del partido, en una de las cuales se obtuvo una grabación de un video donde se le observa a él y a otros integrantes del grupo bailando Zorba en griego. Ahora los líderes ya tenían un rostro. Para el general Quetín Vidal, este era un paso muy importante. Ya en diciembre de 1990 pudo producirse esta captura, pero una llamada del general Pablo Rivera Portal, entonces director de la policía, indicó que el operativo quedaba sin efecto por orden presidencial, pero fue en este inmueble ubicado en Surquillo, hogar de Carlos Ichaustegui, donde el sábado 12 de septiembre de 1992, a las 8 de la noche, 2 agentes del GEIN, mientras Fujimori pescaba en la selva, arrestaron a Abimael Guzmán. En el segundo piso de esa casa sería el general Quetín Vidal quien iría a saludarlo. Abimael se encontraba junto a otras personas, líderes de Sendero Luminoso, todos extrañamente muy calmados. Más tarde Fujimori amenazaría con dar de baja a Benedicto Jiménez por esta filmación. Nunca Fujimori pudo recuperarse del fiasco de esta operación, ya que no fue parte de la misma. Sin embargo, esta imagen de Abimael Guzmán encerrado tras las rejas, vistiendo un traje a rayas, el prisionero 1509 con el puño en alto, sería lo que el régimen explotaría en las décadas siguientes. Y a pesar de la pomposa ceremonia de condecoración al GEIN, este sería disuelto, pero el triunfo sería para Fujimori, quien se vería a sí mismo como el más grande líder en la historia peruana. Ya nadie se atrevería a contradecirlo, y entonces revelaría la siguiente parte de su plan verde: el poder durante 30 años. Es el símbolo del chino. Con el 95, mis amigos. Apocalipsis, Fujimontesinismo.
Antes que me olvide, yo no tengo los derechos sobre ningún material que hayas visto en este video. Pertenecen a diferentes casas televisivas nacionales y extranjeras. Y quiero agradecer a los periodistas por esa implacable labor, por dejarnos este tan real material para las posteridades. Y bueno, comparte la información, que es lo que en verdad me gustaría que hicieras. Gracias por ver este video. No me queda sino agradecerte por el tiempo que empleaste en verlo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Y adelante, no votes por un tupper o por 50 lucas. Vota por un país. Muchas gracias.